Queridos estudiantes del bachillerato virtual, iniciamos la semana 3 en el módulo 1. En esta semana continuaremos con la investigación social, que es el proyecto que vamos a desarrollar en el módulo 1. En esta investigación social, si ustedes recuerdan, ya tenemos prácticamente el planteamiento del problema, porque ya seleccionamos el tema, la pregunta de investigación, que fue la que compartieron la semana pasada en el foro, y en esta semana redactaremos el objetivo. En la plataforma he colocado un video en donde se explica detalladamente cómo podemos redactar los objetivos. Ahí nos señala, por ejemplo, que para redactarlo debemos utilizar los verbos en infinitivo, como por ejemplo investigar, detallar, identificar. Son algunos de los verbos que utilizamos auxiliándonos con la pregunta de investigación. Si la pregunta de investigación dijera, por ejemplo, ¿qué factores influyen en que una familia se desintegre? El objetivo sería investigar los factores que influyen para que una familia se convierta en desintegrada. Así, vamos a ir redactando en secuencia el tema, la pregunta de investigación, el objetivo. Vamos a investigar en el marco teórico la parte que corresponde a los términos de la temática que estamos desarrollando. Por ejemplo, si en la temática que estamos desarrollando hablamos de familia desintegrada, buscaremos información sobre qué es una familia desintegrada. Buscaremos información sobre irrespeto, sobre términos como intolerancia, sarcasmo, que son algunos de los factores que en muchos de los casos influyen para que una familia se desintegre. En este marco teórico vamos a tener el cuidado de estar siempre buscando la temática que vamos a desarrollar. En esta nosotros utilizaremos aquellos términos o definiciones que amplían la información que yo voy a presentar en la investigación. Luego de haberme informado, debo redactar la hipótesis. Las hipótesis son explicaciones tentativas al fenómeno estudiado o también son respuestas tentativas a las preguntas del problema, a la pregunta de investigación. Con estas hipótesis, nosotros vamos a plantear primero el tema. Eso lo debemos revisar. Digamos que el tema sea desintegración familiar. La pregunta de investigación que pudimos haber redactado es ¿qué factores influyen para que ocurra la desintegración familiar? Sabiendo en esta parte que la hipótesis va a ser la respuesta a la pregunta, trazamos el objetivo. El objetivo es, por ejemplo, identificar los factores que influyen para que ocurra la desintegración familiar. La hipótesis podría ser si una familia practica el irrespeto, la intolerancia y el sarcasmo, existe una gran posibilidad para que se desintegre. Esa sería como la respuesta que nosotros le damos o el supuesto que nosotros planteamos para poderlo comprobar con los instrumentos que vamos a utilizar para investigar si esta hipótesis es acertada o se comprueba o si esta hipótesis debe anularse porque la opinión de las personas a quienes entrevistemos o encuestemos es otra.
Debemos tener presente que la función de las hipótesis en la investigación es que permiten desarrollar el conocimiento mediante la contrastación de la hipótesis con los datos de la realidad. Además de eso, otra de las funciones es que viabilizan la posibilidad de la comprobación de los enunciados hipotéticos. O sea, me dicen si lo que yo he propuesto es lo que las demás personas piensan. También en esta función de las hipótesis tenemos que establecen orientaciones y criterios para adoptar métodos y técnicas de investigación. De lo que planteemos en la hipótesis, vamos a tener la utilización del método y la técnica que vamos a utilizar. Las hipótesis nacen de la teoría, de la experiencia y de los estudios científicos. Por tal razón, la fuente de las hipótesis es fundamentalmente el marco teórico. Si usted ve, hemos visto el problema que es a través del cual nosotros hemos redactado el tema y la pregunta de investigación. Luego redactamos el objetivo, revisamos la información en el marco teórico, puede ser en libros, en direcciones electrónicas, en lugares en donde nosotros consideremos que vamos a encontrar la información de la temática que buscamos para redactar luego la hipótesis. Estas hipótesis en algunos casos pueden surgir de lo que usted piensa o también de la revisión que hace del problema que se está planteando. Algunas hipótesis se redactan con dos variables, en otros casos se redactan como una forma condicional. Estas hipótesis del sistema condicional expresan una relación de condicionalidad entre enunciados. Uno es el antecedente y el otro es el consecuente o la consecuencia. Nunca son preguntas por definición, son respuestas o explicaciones tentativas. La forma o estructura de algunas hipótesis, como la que utilicé yo en el ejemplo, es si ocurre un hecho, a eso le llamamos el antecedente. Entonces ocurrirá el otro hecho, que es la consecuencia. Formalmente puede quitarse esos términos sí y entonces, pero siempre debe darse la relación. En esta semana, en la tarea, deberá enviarse en la tarea el archivo con la información ya completa del tema, la pregunta de investigación, el objetivo, el marco teórico y la hipótesis. Para la próxima semana trabajaremos con el método y las técnicas de investigación. Por esta semana tendremos que trabajar en esa parte y si tienen alguna duda, que necesiten alguna información, pueden enviarme mensaje o utilizar la herramienta del foro de aclaración de dudas. Espero que tengan una bonita semana.